en primer lugar, antes de empezar, sí que resumir un poco que el estudio, lo que hemos intentado hacer es recopilar toda la información existente, la información académica sobre previsiones de impacto en diversos cultivos. Partes en algún cultivo es información propia o de otros investigadores de Universidad de Córdoba, de universidades de Portugal, España, etc. Pero sí que intentar ver los efectos que tendría el cambio climático en diversos escenarios, en diversos cultivos en España, obviamente por ser una de las zonas más importantes, como veremos. En primer lugar, conviene situarnos, ¿no? Porque a veces cuando oímos el cambio climático, oímos mucha información, a veces es mucho ruido, porque no sabemos a qué se refiere, si con una temperatura, en qué años podría tener ese impacto, etc. Entonces lo que voy a intentar es resumir en qué contexto, es decir, dibujar el cuadro en el que nos vamos a mover, según el consenso científico nos vamos a mover. Obviamente lo que estamos viendo es un incremento de las temperaturas. Ahora mismo estamos por encima del grado respecto a niveles preindustriales. Esto es el incremento de las temperaturas en los últimos 2000 años y se ve obviamente como de niveles preindustriales pues hay un pico. Ahora mismo estamos respecto a niveles preindustriales un incremento de temperaturas de más de 1 grado. Obviamente, como vemos aquí, parte de ese incremento de temperatura se debe a una parte a fenómenos naturales, la parte verde, que sería pues, erupciones volcánicas, efectos solares, pero lo que está claro es que la mayor parte de ese incremento de temperaturas está causado por el hombre. Las 2/3 partes aproximadamente sería causada por la emisión de CO2 y el resto por otros gases de efecto invernadero. El metano, ahora que hemos visto lo que ha pasado en el Mar del Norte, pues tendría un peso importante de ese otro 25-20%. Pero lo que es importante es saber que ese metano, que en realidad tiene un efecto invernadero muy importante, pero tiene una durabilidad en la atmósfera de solo aproximadamente 10 años, mientras que el CO2 en la atmósfera más o menos se mantiene allí durante 100 años. Es decir, que lo que emitimos ahora tiene un efecto durante los próximos 100 años muy importante. Y ese es un dato muy importante para tener en cuenta. Sobre todo, bueno, estos son, digamos, los diversos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando oímos hablar de escenarios, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, pues obviamente lo que se refiere es cuando analizas tienes que saber más o menos cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que te ven. Entonces, lo que se hace en los estudios del IPCC, que es el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, pues lo que hacen es decir, bueno, pues consideramos que vamos a estudiar estos 5 escenarios. Vamos a considerar que la humanidad va a desarrollarse de esta manera, con lo cual las emisiones van a ser estas. Bueno, pues lo que hacen en los diversos estudios es considerar 5 escenarios, 5 posibilidades de emisiones. Y vemos que aquí tenemos la senda de temperaturas actual, lo que hemos seguido, y vemos cómo divergen, ¿no? Según las posibilidades de cada uno de ellos. Y lo que establecen es, bueno, divergen la temperatura que podríamos alcanzar. Más o menos, este es el objetivo que está establecido según los acuerdos de París, el grado y medio. Y lo que vemos es que prácticamente eso, grado y medio lo vamos a tener sí o sí. O sea, existe prácticamente un consenso absoluto en la comunidad científica que dice que en 2030 vamos a llegar a ese grado y medio. Y ese grado y medio se supone que es el objetivo para todo el siglo XXI. Es decir, que ya para 2030 vamos a llegar a ese escenario de grado y medio. Y ya a partir de 2030, pues según los diversos escenarios, pues podemos incrementar la temperatura muchísimo o podemos más o menos llegar a mantenerla. Esos 2 escenarios en azules serían los 2 escenarios más o menos optimistas, que vamos a conseguir cumplir los acuerdos de París y bueno, pues más o menos mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y en algún caso incluso por debajo del grado y medio. Y el resto de posibilidades pues ya nos iríamos hasta incluso los 5 grados.
Y esto es importante a la hora de establecer los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, hay que saber que el CO2, como he dicho anteriormente, se va a permanecer en la atmósfera 100 años. Entonces, lo que emitamos ahora se va a quedar allí 100 años. Entonces, los dos escenarios en azules, que estaban en azul, que era conseguir cumplir los acuerdos de París, lo que establecen es que prácticamente desde ya se tiene que conseguir una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, prácticamente desde ya, y conseguir pues, que incluso en el escenario más optimista para 2050 las emisiones sean neutras, es decir, que lo que emitimos sea absorbido por los diferentes sistemas, suelos, océanos, etc. Bueno, pues ese es el contexto en el que estamos. Y por eso es importante que desde ya se empiecen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, estos son más o menos lo que establece el consenso más establecido. Si continuamos con el itinerario actual de emisiones, el escenario más probable sería que superemos los 2 grados para 2050, lleguemos a los 3 grados para finales del siglo XX. Es decir, que si continuamos con el ratio de emisiones, pues sepamos que este es el escenario más probable. Luego, normalmente en prensa os encontraréis distintos que han estudiado o reflejan los estudios de escenarios más pesimistas, escenarios más optimistas, pero digamos que si continuamos con la senda de emisiones actual, posiblemente nos encontremos con ese escenario, que más o menos coincidiría con el 4 de marzo. Oiga. Bueno, en cuanto a las diferencias regionales, obviamente los escenarios de cambio climático presuponen unos impactos, pero esos impactos no van a ser homogéneos, es decir, el cambio climático va a tener efectos distintos según las distintas zonas, y eso es importante que lo sepamos. Lo que sí y esos impactos van a depender mucho de la vulnerabilidad de los propios sistemas, es decir, pues, nos imaginamos el efecto de un huracán posiblemente no será el mismo en Florida que en Bangladesh, es decir, los daños van a ser más importantes en Bangladesh. Pero sí que es importante saber que en la zona mediterránea los impactos, es decir, el tamaño de ese impacto, la fuerza de ese impacto, va a ser una de las zonas, la zona mediterránea, una de las zonas de más impacto. Principalmente uno de los temas más importantes será el tema de lo que habéis hablado esta mañana, es decir, de las precipitaciones. Incremento de temperaturas, más disminución de precipitaciones, pues al final va a significar un incremento de la nivel. No quiero soltar un rollo estadístico, pero más o menos lo que viene aquí es cambiar lo que analiza es el cambio de la humedad del suelo y simplemente indicar que las zonas más oscuras, pues obviamente van a ser las más afectadas en este caso, ¿vale? En otras zonas pues tendrá otros efectos, a lo mejor ese incremento de la humedad viene acompañado pues, de más incremento de los ciclones, lluvias más, inundaciones, etc. Bien, ¿y cómo afectará a España? Obviamente se incrementarán el número de olas de calor. Con 2 grados se espera un incremento de 3,3 grados en la media de temperaturas máximas. Esto quiere decir, pues obviamente, que no es que todas las olas de calor, toda la temperatura de meses más cálidos se incremente 3 grados, pero puede haber, pues se incrementará, no deja de ser una media, es decir, un año puede que te incremente 5 grados, otro año a lo mejor estará en 1 grado, otro año será más normal, es decir, va a haber unos dientes de sierra cada vez más importantes porque la variabilidad climática va a aumentar, pero de media la temperatura máxima va a aumentar en 3 grados. Esto quiere decir, pues obviamente más olas de calor. Los pedriscos serán más frecuentes, esto es algo muy difícil de modelar. Hay una relación entre el incremento de la intensidad de las lluvias y el incremento de los pedriscos. No se sabe, no es una cifra exacta, no se sabe predecir cuánto va a aumentar los pedriscos, pero es un fenómeno que ya está aumentando. Ayer, por ejemplo, Agroseguro incrementó un 40% el riesgo de pedrisco o la tasa de pedrisco en algunas zonas, en algunos cultivos.
Es algo que ya se está denunciando. Y no solo eso, sino que cada vez son más tempranos, con lo cual cada vez atacan digamos, tiene un efecto en etapas más vulnerables de los cultivos. La incidencia de la sequía podría aumentar hasta 10 veces con 2 grados de temperatura. Es decir, las sequías podrían ser hasta 10 veces más intensas. Y obviamente, incremento de temperaturas, lluvias cada vez más escasas y con una intensidad pues, más concentrada en determinados días, pues lo que va a dar es un incremento de la transpiración, un mayor incremento de la aridificación. Esto va a ocasionar, en conjunto con la intensidad de la lluvia, una mayor intensidad de las lluvias, un aumento del fenómeno de la erosión. Ahora mismo, 2/3 partes de la península más o menos tienen algún riesgo de desertificación, obviamente por efectos del clima, del cambio climático causado por el hombre, por efectos de la agricultura y por efectos de la urbanización. Y actualmente está medido que en algunos cultivos la pérdida, actualmente solo, de esas erosiones está causando un 1% de la fertilidad de los suelos anual. Lo que equivale más o menos, según algunos estudios, a unos 60 millones de euros que tienes que aportar en fertilizantes artificiales. Esto, claro, obviamente antes del incremento de los precios, es decir, según precios de hace 4 o 5 años. Es decir, 60 millones de euros anuales que había que compensar esa pérdida, con los que había que compensar esa pérdida de erosión causada por la erosión. Y ya rasgos más generales, bueno, pues algunos estudios hechos por aseguradoras, incluso internacionales, habla de que el incremento global con 2 grados de temperatura, es decir, este objetivo que es previsible que se alcance para 2050, podría llegar a España a perder un 7% del potencial del PIB. Es decir, no quiere decir que de aquí a 2050 nuestro PIB vaya a caer un 7%, sino que si en vez de crecer un 10%, pues crecería un 3%. Y los daños ocasionados por sequía se podrían multiplicar hasta por 3. Obviamente, pues el efecto sería desigual según sectores, pero lo que está claro es que el sector agroalimentario, uno de los más expuestos a la temperatura, al clima, pues sería de los más afectados. Y no solo eso, sino también un sector tan importante como el eléctrico. Porque actualmente en nuestro mix eléctrico la hidroeléctrica es muy importante. De hecho, este año las pérdidas, el efecto en el mix eléctrico de esas bajas reservas hídricas se ha hecho notar. Bueno, en cuanto a los cultivos, y aquí entro ya en la parte en la que nos hemos centrado, ¿no? Obviamente en nuestro estudio lo que hemos analizado es el viñedo, el olivar, los herbáceos y las dehesas. No sé si muy bien del tiempo. Vale, lo que es de notar es que muchos se basan en modelos, es decir, son modelos realizados en base al efecto del clima en muchos patrones de cultivo. Pero hay que notar, hay que hacer un hecho relevante, es que esos modelos no reflejan ni todas las variables climáticas, por ejemplo, no reflejan en muchos casos las enfermedades y tampoco tienen incluidas medidas de adaptación u otros eventos como el turismo. ¿Vale? Bueno, muy mal de tiempo, o sea que voy a deprisa. Bueno, en cuanto al olivar, solo voy a hablar del olivar, obviamente, pero sí que hacer notar que el aumento de temperaturas lo que va a hacer es disminuir los daños, un posible beneficio en las zonas muy cálidas, los daños de la mosca de olivo, sobre todo en determinadas zonas de Andalucía. Y efectos negativos, ahí la lista es más extensa. Se va a notar un aumento del estrés térmico, un aumento de daños por plagas y enfermedades en las zonas más frías. La mosca de olivos va a afectar más a zonas como Castilla-La Mancha. El aumento de daños por nuevas plagas, por ejemplo, la polilla puede tener más daños en zonas más cálidas de Andalucía. Incendios, problemas de vernalización en zonas más cálidas. Esto lo veremos, va a afectar a muchas zonas de Andalucía muy cálidas con efectos devastadores. En cuanto a la disminución de la precipitación, aumento del estrés térmico, aumento de la demanda de agua de regadío, mayor riesgo de incendios y una menor calidad. Va a disminuir el ácido oleico y las aromas y la amargor. Vale, las lluvias pues incrementarán el riesgo de erosión y posiblemente por daños por inundaciones en determinadas zonas. Y
y el aumento de la concentración de CO2, que pues podríamos esperar, ¿no? Un aumento de la fotosíntesis y una disminución de la tasa de evapotranspiración de la sequía. Pero también se está notando como un efecto negativo el que el cultivo se adapta a este incremento del CO2 y en el tiempo estos posibles efectos positivos en el largo plazo empiezan a bajar. Es decir, el cultivo se aclimata a este efecto de incremento del CO2. Y ya simplemente, creo que estos son los gráficos de forma más gráfica, tenemos los efectos. Os voy a presentar informes de 3 estudios. En este concreto, que puede ser, se ven claramente los efectos, como el rendimiento con 2 grados o con 2 grados y medio podría bajar del 18 al 19%. Aquí se han usado, ahí tiene un pero, es que se han usado para este modelo una variedad de olivo del sur de Italia. Es decir, que no es la más representativa de nuestros olivares, ¿vale? Y el efecto de las variedades también es importante. Es decir, a la hora de analizar tenéis que tener en cuenta que las variedades y el sistema de manejo tiene un peso importante. En este caso es una variedad del sur de Italia, al menos es mediterránea, está presente en una zona, y es un riego es un cultivo en secano, ¿vale? Pues con el incremento de las temperaturas estamos hablando de un incremento de 2 grados, es decir, para 2050 y para más o menos 2070 o mediados de la segunda mitad del siglo XXI, pues estaremos hablando de pérdidas en Castilla-La Mancha del 18 y del 19%. ¿Vale? Aquí sí que se ha utilizado, esta es una variedad, se ha utilizado la picual. Viendo diversos estudios, parece que la variedad picual demuestra mucha resistencia al incremento de la temperatura, una variedad bien adaptada a estas condiciones calurosas y secas. Pero vemos que a partir, aunque con incrementos de temperaturas de 2 grados hasta 2 grados, parece que aguanta en condiciones de secano. En zonas tan cálidas como Córdoba, Granada, Jaén, parece que a partir de 2 grados y medio, de 2 a 2 grados y medio, muestra que ya ha llegado el límite de resistencia en secano. Es decir, que más allá de 2050 podría demostrar que las condiciones de esta variedad en secano pues ya no resiste más y muestra bajadas bastante importantes, incluso en la provincia de Córdoba o incluso en Jaén. El caso de Jerez y Sevilla, esto es un caso a tener en cuenta y se debe esta caída tan temprana al efecto de la granulación. Esta variedad y muchas variedades que actualmente están en las zonas más cálidas de Jerez y Sevilla, pues necesitan granulación y las temperaturas no serían lo suficientemente bajas en verano, en invierno, para llegar a la idoneidad climática de esta variedad, con lo cual la caída sería muy temprana. ¿Vale? Y esto sencillamente es un último estudio, este es el más reciente. En este caso habla de, se tienen en cuenta las condiciones de distribución actuales y se hace una extrapolación a las condiciones que podríamos alcanzar pues para 2021-2050 y 2051-2080. Es decir, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones idóneas donde está el cultivo actualmente y digamos que las extrapola diciendo, pues si estas condiciones son las idóneas porque aquí se está desarrollando el cultivo, ¿cuáles serían las zonas idóneas en el futuro? Y lo que vemos es que poco a poco esas zonas se van reduciendo en la península. No quiere decir que vaya a desaparecer por completo el cultivo. Estamos hablando también insisto, son cultivos, son estudios que no tienen en cuenta muchas veces la capacidad de resistencia, de adaptación de nuevas variedades o de nuevos sistemas de manejo. Sencillamente lo que te habla es de la distribución de zonas idóneas. Y pero lo que vemos es que sencillamente pues hay una disminución bastante importante que a finales del siglo XXI podría ser, podríamos hablar de una superficie muy grande de las zonas actualmente de cultivo que dejarían de ser al menos 100% idóneas como son actualmente. Y nada, sencillamente, piezas claves de adaptación y limitaciones. Aquí hay que tener en cuenta el hecho de que muchas medidas
parte de las que se van a comentar, de adaptación y mitigaciones, a veces se tiende a estudiar la mitigación y la adaptación por separado, pero es que muchas medidas de adaptación contribuyen también a la mitigación. Por ejemplo, el tema del manejo del suelo va a contribuir a incrementar la materia orgánica del suelo, va a incrementar no solo la adaptación al cambio climático, sino también va a contribuir a la mitigación. El tema del manejo del suelo y las cubiertas, por ejemplo, es un factor importante. Siempre se habla del regadío. Bueno, se dice una medida de adaptación importante puede ser el regadío, pero es que hay que tener en cuenta las reservas hídricas. Y las reservas hídricas podrían reducirse hasta un 3% con un calentamiento del grado medio o más del 11% con 2 grados de temperatura. Eso es de media de España. Obviamente en las zonas más meridionales esas reservas hídricas podrían disminuir aún más. Y luego los seguros agrarios. Los seguros agrarios es una herramienta muy importante, pero también podrían tener dificultades en el futuro para una cobertura. Más que nada porque va a aumentar el riesgo. Si aumenta el riesgo y te descienden los rendimientos, tu media de rendimiento es baja, al final va a sufrir ese equilibrio que hay entre ser una herramienta útil y una herramienta asequible, ¿no? Por así decirlo. También los sistemas de manejo aquí yo creo que es la pregunta o el guión que he dejado abierto para que se desarrolle más más. Y ya está, no quiero decir que es nada más. Pablo, pasamos a... No sé si...